Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a el programa más nerd de la televisión argentina que hacemos con mucha pasión y se llama La Liga de la Ciencia. Sí, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Estamos muy contentos de hacer este programa. Tenemos amor por el conocimiento, queremos llevar ciencia a todos los rincones del país. Y hoy además tenemos un programón, ¿no, Andy? Tenemos un programón, vamos a hablar de biología molecular, vamos a hablar de meteorología, vamos a hablar de física con nuestro gran y querido Alberto Rojo. En fin, un programón. Empecemos ya mismo. Empecemos por la clase magistral, esta sección donde invitamos a nuestros investigadores de todo el país, pero en particular hoy vamos a tener un biólogo molecular, Ernesto Resnick, que reside en los Estados Unidos para que nos cuente de cuáles fueron las distintas estrategias para afrontar el coronavirus en el mundo. Bueno, Euge, hecha la introducción, lo recibimos con un aplauso. Desde que el 8 de diciembre se detectó en Wuhan el primer caso de COVID-19, estamos, por supuesto, todos queriendo entender un poco mejor cuáles son las formas óptimas para enfrentar esta pandemia y para eso nada mejor que hacer estudios comparativos entre diferentes políticas sanitarias que se han llevado adelante. Para charlar sobre eso, vamos a convocar al especialista Ernesto Resnick, que está con nosotros. Ernesto, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Hola Ernesto, muchas gracias. Teníamos muchas ganas de que estés con nosotros en nuestro programa. Y para arrancar, contanos qué estrategias puede aprender Argentina de las estrategias sanitarias desarrolladas en distintas partes del mundo. Bueno, la verdad es que no hay muchos secretos. Este es un virus ultra contagioso. Casi que lo único que conocemos que funciona es el aislamiento. Por supuesto, distintos países con distintas condiciones de la pandemia, ¿no? Eso también es algo que hay que tener en cuenta todo el tiempo y a veces se soslaya, que es lugares chicos, con pocos casos, con pocos virus que le hayan llegado, digamos, vía avión o como sea. Es distinto a grandes ciudades como lo que vimos, por ejemplo, de Nueva York, donde Nueva York es una ciudad que tenía todas las condiciones para tener un problema gigante con la pandemia. El área de Buenos Aires es otra área que necesariamente iba a tener problemas con epidemia, porque grandes contactos con Europa, ¿no es cierto? Uno de los principales destinos de Madrid. Entonces, ¿qué es lo que hicieron distintos países? Bueno, los países chicos lo lograron solucionar relativamente fácil, ¿no? Países como Nueva Zelanda, con pocos casos, una isla, cerró las fronteras, hizo una cuarentena absolutamente estricta y en parte liquidó el virus. Otra estrategia, como China, por ejemplo, es una estrategia muy agresiva de aislamiento absoluto, que cualquier caso del virus que apareciera lo levantaban y lo sacaban y lo ponían en otro lado, ¿no es cierto? Bien agresivo y después muy agresivo en cuanto al seguimiento tecnológico de todas las personas que hubieran estado en contacto o contagiadas. Y después el resto de los países, donde esencialmente con la pandemia que le tocó y los recursos que tiene, y trataron de hacer lo mejor posible. Algunos mal, digamos, por ejemplo, en el norte de Italia, Madrid, o por sorpresa, algunos mal como Estados Unidos, porque tuvo mucho tiempo de preparación y no lo hizo. Otros lo hicieron relativamente bien, Argentina, Chile al comienzo, ¿no? El aislamiento lo más rápido posible, que es quizás la otra lección de la pandemia en general, es los países que lo hicieron fuerte y rápido son los que han tenido, por lo menos, no lo llamaría éxito porque la pandemia llegó a todos lados, pero son los que han podido controlar un poco mejor las epidemias locales, ¿no? Eso, Ernesto, en una primera etapa, ¿no? El aislamiento, pero después, por ejemplo, estaba viendo ayer el tema de Nueva York, cómo logró bajar abruptamente, y creo que hace poco fue el primer día sin muertes en Nueva York, después de haber tenido miles de muertes por día. Y en ese caso, más allá de un aislamiento inicial, después se abrió un poco, pero se siguieron aplicando políticas que permitieron seguir bajando la curva, ¿no? En ese sentido, ¿cuál es el secreto de eso, digamos? Bueno, si escuchás a los epidemiólogos acá en Estados Unidos, los más importantes, te van a decir que lo que pasó en lugares como Nueva York es la historia del espanto primero, con
miles de personas abarrotando los hospitales, la muerte de miles, y después el miedo, ¿no? Entonces, Claro. Nueva York o Madrid o Italia son lugares donde una vez que se desató el horror, han tomado medidas fuertísimas, ¿no? Han hecho una cuarentena estricta, muy estricta. Aún hoy, por ejemplo, yo miro normalmente las cámaras de Times Square, ¿no? Un lugar emblemático de Nueva York, donde Claro. históricamente cada día del año, todos los días del año, miles de personas en la calle. Si vos vas ahora y mirás las cámaras, las webcams de Times Square, vas a ver que no hay nadie. Wow. Claro. La gente se sigue cuidando muchísimo. Tuvieron el problema inicial de lo que llamábamos la curva mala, ¿no? En lugar de la curva aplanada. Montones de gente voy a dibujar en el aire, ¿no? Montones de gente se contagió, montones de gente en el hospital, montones de muertos. Después tomaron las medidas necesarias, ¿no? Absolutamente aislamiento. Aún hoy en Nueva York no se permite restaurantes y bares adentro, solamente se permite afuera. 90 y pico % de gente usando barbijos. Es difícil saber con las epidemias, ¿no? Pero lo que la mayoría cree es que el espanto llevó a unos cuidados intensivos como no tienen en ningún otro lado. ¿Y te parece, sin llegar a eso, qué medida podríamos tomar acá en Argentina sin pasar por ese espanto que nos obligue a cuidarnos para poder salir de la cuarentena que todavía está en el área metropolitana de Buenos Aires y en otras partes, pero que sin pasar por eso, ¿cómo vamos a seguir? Porque no llegamos a aplanar la curva del todo. Se hizo como un aplanamiento que permitió que el sistema de salud no colapse, pero todavía es como que hay mucha incertidumbre. Sí, sigue estando ahí. Pasa lo mismo en muchos lugares. En Estados Unidos lo que está ocurriendo estos días es un poco casi lo que pasa en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Quizás no hubo inicialmente el horror ese de Nueva York, pero los casos empezaron a crecer. En algunos lados crecieron, no tanto, y empezaron a bajar. Lo que por ahí, eso es la curva aplanada. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo que recomiendan ahora, hay un poco de desazón en la gente, hay un poco de resignación a que los distintos lugares van a abrir porque la gente no quiere la cuarentena larga. Lo ideal sería mantener ciertos niveles de aislamiento. ¿Qué es lo que se recomienda? La gente que no tiene que salir, que no salga. La gente que tiene que salir, que cumpla estrictamente el distanciamiento. Si uno sale, no hablar con otras personas frente a distancia corta, y el uso universal de barbijos. Eso es algo que hoy en día, con esto que llamé la resignación a que vamos a salir y vivir afuera, aunque el virus esté circulando, hay que tomar los recaudos más estrictos en cuanto a, por lo menos, las cosas que se pueden hacer, ¿no? Está claro hoy, quizás una de las cosas que aprendimos durante la pandemia, del lado científico, digamos, es que el virus realmente, la mayor cantidad de contagios ocurren de persona a persona a una distancia relativamente corta, lo que se llama aerosoles, ¿no? El virus sale de nosotros cuando estamos hablando, ni que hablar tosiendo o estornudando. Entonces, el barbijo, el taparse la boca y la nariz es esencial. Esta es una lección que nos quisieron enseñar los países asiáticos que respondieron bien a la pandemia. Como ustedes me preguntaban, ¿quiénes lo hicieron bien? Los países asiáticos lo hicieron bien, en parte porque tuvieron la experiencia de hace casi 20 años con la primera epidemia de SARS, y ellos inmediatamente empezaron a usar barbijos en todos lados. No ves una foto de países asiáticos sin barbijo. Creo que eso lo aprendimos y bueno, habrá que aguantar un poco así hasta la vacuna, supongo. Ernesto, te hago dos preguntas que todavía tengo duda. Una es respecto al contagio, recién hablabas de los aerosoles, de cuando hablamos, pero también está el tema, ¿cuánto se contagia por superficie, ¿no? Si yo me toco la boca y después toco una superficie, ¿qué pasa con eso? Primera pregunta. Y la segunda, disculpa que te la hagas de esta forma y te obliga a trabajar en la memoria, pero bueno, la segunda que no me quiero olvidar es ¿cuán estacional es? Porque me acuerdo, no sé, Trump diciendo, no, ahora viene el verano y esto se termina, no pasa nada. ¿Eso en qué quedó? ¿Es estacional? ¿No es estacional? Mira, empiezo por la segunda parte. La parte Dale. estacional,
Los epidemiólogos creen que hay un pequeño efecto estacional que tiene sentido. El virus por el aire en un lugar caliente posiblemente se degrade, se rompa más rápido, pero es muy menor. Y si mirás, por ejemplo, en Estados Unidos estamos en verano en estos momentos, si mirás los estados que en este momento están sufriendo lo peor, Texas, Arizona, Florida, hasta California, son los estados donde hace calor, más calor. Y en Brasil también hace calor, y en el norte de Brasil. Exactamente. Así que creo que la estacionalidad tiene poco que ver y un poco relacionado con lo que dije antes, ¿no? Si, sabiendo que el virus fundamentalmente se mueve de persona a persona por contacto cercano y frente a frente, el virus no pasa mucho tiempo afuera, ¿no? Ahora, yendo a la pregunta de la superficie, se pensaba, uno de los problemas con este virus es que es ultra contagioso, ¿no? Desde el primer momento apareció como un virus inusualmente contagioso. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué es tan ultra contagioso? ¿Es solamente que se pasa de persona a persona o es que queda mucho tiempo en muchas superficies y después, como vos dijiste, tocas algo, un pasamanos, tocas algo donde alguien con el virus tocó antes y te contagias? Hoy en día, obviamente va a existir eso igual, ¿no? Si alguien tosió en una superficie y vos después fuiste a apoyar comida ahí, una tostada o lo que sea, obviamente puede ser fuente de contagio. Pero hoy en día se cree que es muy poco la duración del virus en superficies. Posiblemente no sea una vía de contagio muy mayoritaria para nada. Y recién mencionabas también que bueno, nos vamos a tener que cuidar hasta que haya una vacuna, pero de verdad, una vez que esté la vacuna y que esté disponible para todos, ¿eso va a ser una solución o vamos a tener que seguir conviviendo o va a ser como el virus de la gripe que hay que vacunarse todos los años? ¿Va a ser algo que resurja? ¿Va a haber nuevas oleadas? ¿Cómo lo ves eso? ¿Se sabe algo? Mira, mucho de eso no se sabe, ¿no? ¿Cuánto va a durar la vacuna? No se sabe tanto. Creo que en estos momentos lo que se ve con las pruebas de vacunas y con la inmunidad que desarrolla la gente naturalmente, la gente que se infectó con el virus, la inmunidad está ahí, o sea, vemos que la gente produce inmunidad. Entonces eso es muy positivo en cuanto al desarrollo de vacunas, porque quiere decir que lo más seguro es que las vacunas sean efectivas. ¿Cuánto va a durar? Los virus cambian, mutan. El virus al que hacía referencia, el virus de la gripe común, va cambiando, cambia en 6 meses a un año, va cambiando tanto que necesitamos una vacuna distinta cada año, ¿no? Este virus la mutación de este virus es menor, es más lenta, entonces los cambios en el virus son más lentos, hay mucha gente que espera que dure más que una vacuna de la gripe, pero todavía no lo sabemos, ¿no? Cuando pensemos que la inmunidad en la gente que estamos estudiando ahora es de apenas hace 4 o 5 meses, ¿no? Claro. Esto es una enfermedad nueva, el virus es nuevo, estamos funcionando sobre la marcha con información que se va generando literalmente día a día, ¿no? Pero esperamos que la vacuna funcione y que si es anual, y bueno, será anual, uno se vacunará cada año, ¿no? ¿Cómo pensás que va a impactar esto en la visión hacia la ciencia? Nosotros mismos discutimos esto en los camarines con todo el equipo interminablemente sobre si van a aparecer más las pseudociencias, los terraplanistas, o esto va a hacer que se genere más conciencia, la necesidad de basar políticas públicas en evidencia y razonamientos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás que va a pasar? ¿Tenés alguna intuición o estamos caminando en la oscuridad y nos encontraremos con lo que sea más adelante? Sí, yo tengo opiniones y deseos, ¿no? Mi opinión es lo que hemos visto en estos meses, así como vimos el mal tratamiento de la pandemia por algunos estados, universalmente la respuesta científica ha sido formidable, yo creo, ¿no? Como decía, desde enero, cuando China produjo la secuencia genética del primer virus y la hizo pública, todo el mundo se dedicó a producir la mejor posible respuesta en cuanto a diagnóstico, en cuanto a vacunas. Pensá que las vacunas han empezado en enero, es notable, ¿no? Entonces creo que el rol de la ciencia ha quedado bastante claro en cuanto a
ser un motor indispensable de la salud pública, ¿no? No solo de... por años creímos que la ciencia era simplemente ciencia y tecnología, ¿no? Producir un mejor teléfono, producir innovación de ese tipo. Bueno, hoy vemos que es esencial para la salud pública. Entonces, yo creo que de acá se sale en la mayoría de los estados, creo que realmente se sale con un entendimiento mucho mayor de las necesidades de financiar la ciencia y los desarrollos científicos. Otra de las cosas que hemos visto en estos meses, que normalmente se desprecia un poco, es el financiar aún proyectos que hoy por hoy no parecen tener valor inmediato, ¿no? Yo al comienzo de la pandemia, ya hace, no sé, 4 meses, 5 meses, decía que se ha ganado un entendimiento y valoración de la virología que ya casi había desaparecido. Muy poca gente, muy pocos estudiantes de doctorado quieren trabajar en virología, o querían, porque parecía algo realmente con poco interés práctico, ¿no? Bueno, hoy quedó demostrado que gracias a los virólogos podemos estar en una situación relativamente mejor a la que pudo haber sido. Ernesto, muchísimas gracias. Es un placer para nosotros que hayas estado en nuestro programa. Te agradecemos y esperamos seguir en comunicación con vos para que nos sigas contando y ojalá que pronto con buenas noticias. Gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Ernesto. Un placer, como dijo Euge, tenerte. Y nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la televisión pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. También nos llena de orgullo nuestra paleocolumnista. En programas anteriores la presentamos, es Cecia Paldetti, y nos estuvo contando sobre la paleontología y sobre todo sobre las evidencias directas. Y hoy nos va a estar contando más sobre las evidencias indirectas. Estamos ahí comunicados a través de una telellamada. Hola Ceci, ¿cómo estás? Hola Euge, hola Andrés, ¿cómo están? Bien, ¿Cómo ¿vos? estás? ¿De dónde nos hablas? De acá de casa, de San Juan. ¿Cómo anda todo por allá? Muy bien, fresco ya. El invierno dura poco en San Juan, pero bueno, está frío. Bueno, lo bueno de la tecnología, que nos podamos comunicar. Bueno, y nos vas a seguir contando sobre la paleontología, ¿no es cierto? Sí, claro, la última vez habíamos hablado de las evidencias directas de fósiles y habíamos empezado a hablar de algunas evidencias indirectas como son las huellas rastrilladas de dinosaurios, habíamos visto, y hoy quería contarles otros ejemplos de ignofósiles que se conocen, que son justamente marcas, huellas de actividad de organismos que vivieron en el pasado. Son básicamente estructuras etológicas que se llaman, que dan información acerca del comportamiento de los animales que las dejaron. Y a veces se puede inferir hasta la morfología del animal que la dejó. La morfología es la forma que tenía. Exacto, de la forma. Muchas veces hay por ejemplo, puede ser la impronta de una estrella de mar, y si la estrella no se preserva, vos sabés cómo era la forma por la impronta que dejó. Claro. Es el caso de uno de los ejemplos más clásicos de ignofósiles que se conocen, como son las crucianas, que son justamente huellas, marcas de locomoción de trilobites. Los trilobites son artrópodos extintos que fueron muy abundantes en el Paleozoico, o sea, hace unos 250 millones de años atrás, que eran en su mayoría animales bentónicos, es decir, que vivían en los fondos marinos. Y eso hizo que se preservaran millones muy abundantes huellas de su locomoción. Son unas marcas en forma de surcos, como se ven, que han quedado plasmadas, tanto la impronta como el relleno, en el registro fósil, y son muy abundantes en rocas del Paleozoico, por ejemplo, en Argentina, acá en la precordillera. Y asociados a esas marcas o a esas huellas, siempre se encuentran otras huellas de otros invertebrados. Y me imagino que eso también habla de cómo era el terreno en ese momento. O sea, quizás ahí había un mar. Exacto. Los ignofósiles no solo te dan información de los hábitos de vida del animal, sino también del ambiente. ¿Dónde fue que dejó esa marca o esa pisada?
Claro. Hoy les he traído también otro ejemplo muy lindo que me pareció muy interesante, descubierto acá en la Patagonia Argentina, en Chubut, que son nidos de abejas. Este ejemplo que les voy a mostrar es un descubrimiento reciente que se publicó en una revista internacional de muy alto impacto. Es un grupo de nidos de abejas preservadas en rocas del Cretácico temprano, es decir, que tienen unos 100 millones de años, y se consideran el registro de abejas más antiguos conocidos en el mundo. Lo que ellos encontraron es un conjunto de celdillas unidas a túneles principales que les da la arquitectura muy característica a la de un grupo de abejas actuales, por eso ellos pudieron reconocer a qué grupo de abejas pertenecían. Eso en la Argentina. Eso se encontró en la provincia de Chubut, en rocas de unos 100 millones de años, en un paleosuelo, porque los suelos también se preservan fósiles, y en un paleosuelo constituido principalmente de cenizas volcánicas, las abejas habían anidado. Y justamente les iba a mostrar que este equipo de investigación que descubrió los nidos de abejas en Patagonia, hicieron un descubrimiento muy llamativo de capullos de avispas fosilizadas en un huevo de un dinosaurio. No, me muero, ¿Cómo? me vuelvo ¿Qué? loca. ¡Qué increíble! Un doble descubrimiento. Pero, ¿qué? ¿Se fueron a comer el huevo y quedaron ahí? ¿Cómo fue? Claro, los investigadores interpretan que las avispas han ido a comer, a alimentarse de pequeños insectos que probablemente han estado alimentándose de la materia orgánica en descomposición del huevo y han anidado en el mismo lugar. Después de millones de años se ha fosilizado el huevo junto con estos capullos de avispas. Otro ejemplo que les traigo que me parece muy interesante de ignofósiles o de marcas en el estrato son las madrigueras fósiles. Acá en la Argentina han habido descubrimientos de madrigueras triásicas, es decir, cuevas de vertebrados de entre 230 o 240 millones de años que se han encontrado acá justo en la provincia de San Juan y en la provincia de La Rioja por diferentes grupos de investigación, pero han resultado en descubrimientos muy complejos. Ahí, como se ven en las fotos, las madrigueras fósiles son una red compleja de túneles, cámaras y chimeneas que se asignan a un grupo de animales que también se han encontrado en el Triásico, que son pequeños sinodontes, que son pequeños antecesores de los mamíferos actuales. En estas madrigueras, algunas de las que se han encontrado en La Rioja, por ejemplo, como se ven ahí, tienen inclusive hasta la marca de rasguños de los propios animales que estuvieron haciendo. Y Ceci, ¿cuál era? Interesante. No, perdón, la ventaja evolutiva de hacer estas madrigueras, ¿por qué cavaban estos túneles? Bueno, justamente esa es una de las preguntas que se hacen los investigadores que trabajan en este tema. Los sedimentos donde han encontrado estas madrigueras evidencian que fueron sepultadas o fueron construidas durante un ambiente de clima extremadamente árido y de clima estacional. Se sabe que en el Triásico, o sea, hace unos 230 millones de años atrás, todo el mundo, digamos, esta franja paleolatitudinal que es el sur de Pangea, estaba caracterizado por climas muy áridos, extremadamente secos, con temperaturas muy elevadas, donde este clima se perpetuaba en el tiempo y los periodos de humedad o los periodos estivales eran muy cortos. Entonces, estos descubrimientos confirman que los vertebrados emplearon desde principios de su evolución en tierra este comportamiento de excavación justamente en respuesta a las altas temperaturas y al estrés hídrico principalmente, a la falta de comida, a la falta de, digamos, a la imposibilidad de poder andar andando. Entonces, estos descubrimientos son muy interesantes justamente por esto, porque confirman que estos animales tuvieron un tipo de comportamiento para poder refugiarse en estas madrigueras y poder tener más chances o esto hizo consecuentemente que tengan más chances de sobrevivir a ambientes hostiles.
Ceci, me imagino que todavía quedan un montón de cosas para aprender sobre la paleontología. Por suerte tenemos muchas columnas por delante. Por ejemplo, algo que yo sé que todavía no hablamos y que a mí me interesa mucho son los fósiles de caca, ¿no? Es algo que creo que, ¿no? Está buena la pregunta, me parece que... Es como mis sobrinos, si hay caca es interesante. Y claro, caca fosilizada da para mucho, me imagino que es todo un tema, así que te esperamos en nuevas columnas. Dale, te prometo que en la próxima te cuento una historia muy interesante de coprolitos, que son cacas fosilizadas que se descubrieron acá en Argentina. Atención, niños y niñas, no se pierdan la próxima columna de Cecilia, que vamos a hablar de cacas y fosilizadas. Así que bueno, Cecilia, muchas gracias y nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia. Noticias científicas de la semana. Mars 2020. Se buscará corroborar si Marte fue habitado en el pasado. Para ello, la NASA envió a Perseverancia, el 5º vehículo que se colocará en suelo marciano. Llegará el 18 de febrero del 2021. Pfizer y BioNTech presentarían su vacuna en octubre. Dos de las empresas biotecnológicas más poderosas del planeta comunicaron el inicio del ensayo final de su vacuna experimental para combatir la COVID. Al mismo tiempo, estipularon un precio de venta, $20 como máximo por dosis suministrada. Identifican componente novedoso en el ADN argentino. Un estudio identificó que en la ascendencia genética de la población hay un componente que, hasta ahora, no aparecía en las bases de datos mundiales. Ese componente es específico de la región de Cuyo y es el cuarto de la ancestría nativa americana. Y de las noticias científicas de la semana nos vamos a charlar con nuestra especialista en el tiempo, directo del Servicio Meteorológico Nacional. Hoy nos va a hablar sobre un tema importantísimo, el plástico en los océanos, nuestra querida Cindy Fernández. Cindy, ¿cómo estás? Hola, ¿Todo bien? ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Codazo. Todito. ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien, sabes que por Me tema alegro. de distanciamiento y eso, ahora te va a recibir Euge, que te espera en nuestro living de la ciencia. Perfecto. Yo me quedo por acá escuchando. Hola, Cindy. Hola, Euge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy contenta porque este tema la verdad que me interesa mucho, me preocupa mucho todo el plástico que hay, sé que son unas cantidades tremendas. Muchísimo, ¿sí? Y no somos conscientes de todo el plástico que usamos día a día. Podemos hacer una prueba y revisar en nuestra casa, alrededor nuestro, todo el plástico que hay. Ni bien nos levantamos, por ejemplo, entramos al baño y tenemos plástico en el envase del dentífrico, el cepillo de dientes, el peine, el envase del shampoo, la crema de enjuague, todo, incluso el mismo dentífrico dentro, la pasta de dientes, tiene pequeñas partículas de plástico, ¿sí? Hay muchísimo. Y todo este plástico, si no se recicla, va a parar, la mayor parte de este plástico, a los océanos. Pero ¿cómo es que terminan los océanos? Porque no se recicla, va a la basura, es arrastrado por escorrentía, por la lluvia o de alguna forma gran parte de este plástico, ¿sí? Una gran parte en serio, Sí. termina siempre en los océanos. O sea, aunque haya un lugar donde está contenido, la lluvia, Claro. los ríos, todo va moviendo. Sí, y en ahora definitiva, les voy a el último contar lugar también es el océano. por qué parte Sí. de estos plásticos que son tirados a distancia, ¿sí? Es basura que no está directamente en los océanos, termina en los océanos. Lo que ocurre es que todos los plásticos, por ejemplo, cuando llegan a la playa, son arrastrados por las corrientes marinas, entran dentro de todo el agua que se mueve y se transportan a 5 puntos en los océanos, ¿sí? Hay 5 lugares donde todo el plástico que nosotros tiramos en las playas se acumula, que son estos 5 puntos que estamos viendo acá en esta imagen, ¿sí? Tenemos uno en el Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte, Pacífico Sur y en el Océano Índico. ¿Por qué se acumulan ahí? Porque las corrientes marinas tienen grandes giros y esos giros terminan siendo como sumideros, ¿sí? Claro. Como lugares donde va a parar, puntos muertos donde va a parar todo el plástico. Ahora, yo les dije que, por ejemplo, estos plásticos que están en la playa y que después los agarra el mar, es, por ejemplo, una botella de agua. En esos grandes giros no terminan la botella de plástico tal como la tiramos en la playa, sino que estos plásticos grandes son golpeados por las olas, arrastrados y empiezan a fragmentarse y degradarse y empiezan a formar pequeñas
particulitas de plástico. Esto es lo que se conoce como microplásticos. Exactamente, estos son los microplásticos. Claro, pues ¿sí? no se degrada, pero se va achicando, pero se está igual. va partiendo, claro, solamente que está en pedacitos mucho más chiquitos. Sí. Así que estos microplásticos son pedacitos de plásticos que tienen un tamaño menor, un diámetro inferior a los 5 milímetros. Ah, súper chiquito. Sí, súper Y chiquititos. esto debe Acá- ser peligroso porque muchos animales lo pueden ingerir. Eso es uno de los grandes problemas, porque en estas 5 grandes giros que tienen los océanos, ¿sí? Hay una acumulación de estos microplásticos. Y lo que se forma ahí, esa acumulación de plásticos, es lo que se denomina las islas de basura. Los peces, todos los animales marinos, lo confunden a este microplástico por alimentos, se lo comen y también pasa que los seres humanos comemos a esos peces, ¿sí? Y de alguna forma terminan en nuestro organismo. Lo que se cree es que el ser humano por semana consume tanto microplástico, ¿sí? No solamente por ejemplo, de comer los animalitos del océano, sino, por ejemplo, de tomar agua de una botella plástica, ¿sí? Las botellas plásticas también están largando pequeños microplásticos. Tomamos agua de una botella adentro del agua y nosotros lo ingerimos. Un estudio que se hizo en Canadá descubrió que las personas en promedio consumimos tantos microplásticos como para formar una tarjeta de crédito por semana. No, ¿sí? es un Así que montón. imagínense que estamos consumiendo una tarjeta de crédito por semana como en distintos alimentos que ¿Y eso comemos. no nos intoxica de alguna manera? A los animales, por ejemplo, los peces sí los enferma. Y a nosotros, dependiendo de la cantidad que se ingiera, podría llegar a tener complicaciones también. Así que imagínate la cantidad de estos microplásticos que hay. Para que te des una idea, la cantidad de estos microplásticos que hay, acá me voy a concentrar en uno de estos giros. Este es el giro del Océano Pacífico Norte, que es el que se lleva todas las miradas, porque es el que mayor concentración de microplásticos tiene. Se estima que en este giro hay alrededor de 200.000 toneladas de microplásticos. Esto equivale al mismo peso que tienen 5 aviones jumbos. Solamente en este giro, ¿sí? Están distribuidos en todo lo que es el Pacífico Norte. Si un marinero pasa por ahí y mira el horizonte, no va a ver la isla de plástico, Claro, como uno por ahí se imagina con este nombre, ¿sí? Sino que no lo va a ver. De hecho, tampoco se ve con las imágenes de satélites, pero sí se detectan a partir de extracciones de agua, de extraer muestras de distintas superficies y, bueno, analizar qué es lo que hay adentro. Y en estos 5 giros, la concentración es mucho mayor que en el resto del océano. Pero hay otro detalle. Yo te dije que nosotros los humanos estamos ingiriendo un montón de microplástico a partir de las comidas. Pero no solamente eso, sino que también lo respiramos. No. También estamos respirando microplásticos. Se descubrió hace poquito de que el aire también contiene microplásticos. Wow. ¿Cómo hace este microplástico para llegar al aire? El océano obviamente está relacionado a partir de las olas. Todas esas burbujitas que se generan en el océano cuando el mar está agitado, lo que hace es, esas burbujitas, a medida que se van hacia la superficie del océano, van acumulando plastiquitos y cuando explotan arriba de la superficie, largan todos estos microplásticos al aire, que son tan diminutos que además se mantienen suspendidos buen tiempo en el aire y nosotros los respiramos. Así que no solamente estamos incorporando microplásticos por la comida, sino también a partir de la respiración. Cindy, ahora necesito que me digas algo lindo. No sé si No tiene algo- sé si tengo algo lindo, no vengo con muy buenas noticias, pero vengo con una linda imagen. Es solamente para hacer una analogía, porque la ONU declaró hace un par de años de que en el océano hay tanta cantidad de microplásticos que si pudiéramos contar todas las estrellas que tiene nuestra galaxia, en el océano hay 500 veces más microplásticos. Es muchísima cantidad. Muchísimo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar en un consumo consciente de microplásticos, de plásticos, perdón, y en lo que es el reciclaje. ¿Por qué un consumo consciente? Porque estamos continuamente utilizando plásticos que no son necesarios que los utilicemos, ¿sí? Son los llamados plásticos de un solo uso. Claro. La bandejita de plástico de la comida, una bombillita, un vaso descartable, son todos plásticos que nosotros estamos usando durante un tiempo que dura, ¿qué? 15 minutos. Claro, no tiene Incluso sentido. menos.
y después va a la basura, ¿sí? Y en esa basura, en todo el trayecto que está, todo el proceso en el que este microplástico está fragmentándose, formando microplásticos, hasta que ese plástico se desintegra del todo y desaparece, dependiendo un poquito de cuál es el plástico, puede tardar entre 400 y 1000 años, ¿sí? Para algo que usamos 15 minutos, nada más que eso. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que pensar seriamente sobre qué plástico vamos a usar, si es necesario que lo usemos y si lo tenemos que usar por cualquier motivo que sea, de qué forma se puede reutilizar para que los 400 o 1000 años que este plástico esté existiendo, esté siempre en uso, ¿sí? No sea necesario comprar otro nuevo. Y como te decía, todo esto hay una frase que es muy usada cuando se habla de los microplásticos y es: el mejor residuo es el que no se produce. Me encantó, me voy a quedar con eso. O sea que muchas gracias, Cindy. Me preocupaste un poco. Como que hay mucho. Hay que mucho concientizarse que esto está ocurriendo, de que existe y que además de alguna forma nos está afectando a las personas, ¿sí? Porque lo estamos ingiriendo. Hay que ser consciente y empezar a tomar algunas acciones que, si bien por ahí las acciones, las políticas están tardando en llegar, las acciones colectivas pueden llegar a ser efectivas también. Bueno, muchas gracias, Cindy. Clarísimo, me encantó. Me gusta por lo menos que nos vayamos con esta imagen que es muy linda. Y nosotros nos vamos a un corte, pero enseguida volvemos con más Liga de la Ciencia en la televisión pública. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Que en la Liga de la Ciencia llega el momento del Club del Nerd, que es el club que más crece en la Argentina y te está acompañando en esta cuarentena. Cada vez hay más nerds en este país. Esto está muy bueno lo que está sucediendo. Y tenemos al gran Alberto Rojo desde allá, que nos manda sus videos de física en cuarentena. Vamos a ver primero uno, lo vamos a comentar un poquito y después vamos a ver otro. Pero ahora a mí me encantó. Se llama El Círculo Cuadrado. Sí, vamos a verlo. Desde Estados Unidos, Alberto Rojo. Esta es una especie de paradoja visual que demostró mi amigo, el gran escritor y matemático Guillermo Martínez. ¿Cómo se construye algo que sea un círculo visto de un lado y un cuadrado visto de otro? Me pareció una buena oportunidad para hacer unos comentarios sobre perspectiva y el campo visual. Los objetos que nos rodean reciben luz de una lámpara o del sol y, a menos que sean completamente espejados, en general son rugosos, la reemiten en todas las direcciones. Entonces, de cada punto de un objeto que estoy viendo, hay un rayo que se origina en ese punto y llega a mi ojo. De modo que mi ojo es como una especie de vértice de un gran cono de rayos que se originan en cada uno de esos objetos y convergen en mi ojo. Entonces, por ejemplo, supongamos que tengo un objeto recto, como esta varita, miro el objeto y estoy viendo una línea recta. Ahora, de cada uno de esos puntos de este objeto, de esta varita, llegan rayos que forman un triángulo plano, ¿no? Que lo puedo inclusive prolongar más allá. Lo interesante es que cualquier cosa que yo dibuje dentro de ese plano y que toque los lados de ese triángulo, a mí me va a aparecer una línea recta del mismo tamaño que esta varita. Y lo mismo si tengo un cuadrado. Si lo miro desde un eje perpendicular al centro del cuadrado, voy a tener una especie de pirámide de 4 triángulos y cualquier cosa que esté dibujada en los lados triangulares de esa pirámide y que toque los bordes, me va a aparecer un cuadrado, ¿no? Por ejemplo, si tengo esta figura que es una pirámide truncada, si la miro desde el vértice de la pirámide hacia abajo, me va a aparecer un cuadrado perfecto. Bueno, no perfecto porque lo recorté a mano, pero esa es la idea. Y también esto vale para un cono. Cono es un cucurucho de helado con un vértice, ¿no? Si lo corto por acá al cono, me queda un círculo. Si ahora lo miro desde arriba a este cono, poniendo el ojo o la cámara en el vértice del cono, me va a aparecer un círculo perfecto. Entonces fíjense que si tengo un cono que visto desde el vértice es un círculo y tengo una pirámide que vista desde el vértice es un cuadrado y ahora los intersecto los dos, ¿no?
de tal forma que tengan el mismo ángulo estos dos. Visto desde acá va a ser un círculo y visto desde acá va a ser un cuadrado, que sería esta figura, ¿no? Ahora, lo que estoy haciendo acá es intersectar planos con un cono. Esta es un área famosísima de la geometría que se origina en los griegos. Se llaman cónicas, que son las intersecciones de un plano con un cono. Por ejemplo, si tengo un cono, lo intersecto con un plano perpendicular al eje del cono, me da un círculo. Si en cambio lo intersecto con un plano que no es perpendicular al eje del cono, me da una elipse, ¿no? Si lo intersecto con un plano que forma un ángulo más grande, se forma una hipérbola, la llamada hipérbola. La parábola, la hipérbola, el círculo y la elipse son superficies famosísimas, estudiadas por los griegos, se llaman cónicas justamente, y son famosísimas en la física porque coinciden, curiosamente, con las órbitas de las cosas que giran alrededor del Sol. Los planetas tienen órbitas circulares o elípticas, los cometas pueden tener órbitas parabólicas, elípticas, hiperbólicas, etc., ¿no? Entonces, si intersecto un plano con un cono, tengo una parábola, siempre que estos dos ángulos sean iguales. Entonces, esta canastita, ¿no?, que es la intersección del cono con la pirámide, son 4 parábolas que vistas desde arriba son un cuadrado y vistas desde abajo son un círculo. Entonces, si recorto esta figura, lo que obtengo es esta canastita de 4 parábolas. En efecto, si la miro desde el vértice de lo que era la pirámide, veo un cuadrado. Y si la doy vuelta y la miro desde el vértice de lo que era el cono, veo un círculo. Y colorín colorado, este es el cuento del círculo cuadrado. Hermoso este juego. Una de las cosas que más me gusta de lo que hace Alberto es que son cosas que podemos fabricar en nuestras cosas, hacer con elementos muy simples. Así que ustedes háganlo en sus casas y después mándennos, cuéntenos cómo les fue. Está buenísimo, vieron que son cosas siempre interesantísimas. Esto además es como un efecto óptico alucinante. Y vamos a ver otro de los videos de Alberto. Para quienes estudiamos física es algo muy llamativo que cuando vos agarrás un gato, no para que lo hagan en sus casas. Esto me preocupa que lo hagan en sus casas, Sandy, revolear gatos. No, pero cuando un gato se cae, por más que se caiga de espalda, si vos lo soltás de espalda, no lo hagan, pero si uno lo suelta de espalda, el gato se da vuelta y se cae parado. Y uno que es físico dice, ¿cómo puede rotar un cuerpo cuando no hay ninguna fuerza aplicada sobre él? Es raro. Bueno, para los que estudiamos física, creo que el secreto, se los tiro, es que esto no es un cuerpo sólido. Un gato no es un cuerpo sólido. Alberto lo explica mucho mejor que yo. Vayamos a verlo. Primera secuencia fotográfica de 1894 de un gato que, soltado patas para arriba, cae parado. ¿Cómo hace para caer parado? Para orientarse en el espacio en caída libre y sin apoyarse en nada. Este es un viejo problema físico-matemático muy sutil, cuyo interés se intensificó en la era espacial. Por ejemplo, puedo preguntarme cómo hago para orientar un satélite o cómo puede cambiar de posición un astronauta en situación de ingravidez. Entonces digamos que tengo este cuerpo sólido que está flotando en el espacio, no hay ninguna fuerza externa que actúe sobre este cuerpo, entonces es incapaz de rotar. Inclusive voy a eliminar la posibilidad de que sea capaz de emitir un chorro de algún gas en alguna dirección cuya reacción lo haga rotar. Ahora, si el cuerpo tiene partes móviles que le permitan cambiar su forma, curiosamente, el cuerpo puede rotar y orientarse en el espacio. Por ejemplo, si esto fuese un satélite con un motor adentro que haga girar esta pieza, si la pieza gira un poquito en el sentido antihorario, el satélite tiene que girar un poco en el sentido contrario para compensar, básicamente porque hay una reacción al giro de esta pieza, ¿no? Y gira menos que la pieza porque es más pesado. Y fíjense qué interesante. Cuando esta pieza completa un giro de 360 grados dentro de la nave, vuelve a su posición inicial. Todo está igual como al principio, todo quieto, pero la nave está rotada. Ese ángulo de rotación es un tema muy estudiado en la física dentro de un tema más general llamado fase geométrica. Un cuerpo aislado del mundo puede cambiar su orientación si reacomoda su interior.
La caída del gato es un problema dentro de esta área de estudio y fue aclarado por físicos matemáticos hace relativamente poco. Les muestro un experimento sencillo basado en estos trabajos que contiene la esencia de la reorientación del gato cuando cae, ¿no? Santi me mira y me dice, no cuentes conmigo para ningún experimento. Y este es el modelo aceptado hoy que contiene los ingredientes esenciales para la reorientación del gato, ¿no? Son dos cilindros que pueden girar. Uno representa la parte de adelante del gato, otra la parte de atrás. Entonces el gato puede hacer esto, puede acercarse, ¿no? Flexionando el abdomen. Ahora, una sola parte no la puede girar, porque no tiene respecto a qué girar, pero sí puede girar la parte de adelante en sentido opuesto a la parte de atrás, y ahora puede flexionarse de vuelta hacia abajo y queda pata para abajo. Este es el mecanismo básico de reorientación del gato. ¿Y te gustó la explicación? Sonronea por lo menos. Increíble, le agradecemos un montón a Alberto por mandarnos sus videos de física en cuarentena. Jueguen ustedes también en sus casas, es importante mantener siempre la mente en movimiento. Y bueno, con la física hay mucha diversión, así que si hacen estos juegos, si hacen estos trucos, por favor, mándenos. Nos encanta recibir mensajes en las redes sociales, nos pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Y también síganlo a Alberto, que es un genio, sube un montón de cosas muy copadas. Le mandamos un gran saludo a Alberto, que está en Estados Unidos y nos manda estos videos preciosos. Nos tenemos que ir, pero hasta la semana que viene con más La Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. ¡Chao! La Liga de la Ciencia. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga de la ciencia.